Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el espacio de la entrevista correspondiente a este lunes. Iniciamos semana y nos hace el favor de acompañarnos el licenciado Gabriel Soberano Velasco. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, agradecido con ustedes de haberme invitado y participar en este programa. Muy bien, tenemos dos temas ya preprogramados, a reserva de que en el trayecto de la entrevista aparezca algún otro, pero uno de ellos tiene que ver con una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con la forma en que los comunicadores vamos a dar información y cómo vamos a dar opinión a partir de esta decisión de la Corte. Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión informó su absoluto rechazo a la sentencia del amparo en revisión 1031/2019, aprobada por mayoría en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas el 19 de enero de este año. Dicha sentencia, dice la Cámara, es un ataque directo e inusitado a la libertad de expresión en México, al ordenar que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica. Ahorita le vamos a desgranar tantito a manera de que se pueda entender muy bien el tema. Aparte de la opinión muy bien sustentada jurídicamente de nuestro amigo Gabriel Soberano. También vamos a hablar de el contenido, no del contenido, sino del posible significado de lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado, de un testamento político que también ha generado pues comentarios y debate a nivel nacional. Mi estimado Gabriel, si quieres empezamos con esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nos hicieras favor de platicar qué significa técnicamente, jurídicamente este contenido y lo desgranamos. Bueno, pues comentarte, empezamos por un precepto constitucional que ha sido el que les ha regido a los medios de comunicación desde la 1917. Nuestro artículo, el sexto constitucional, dice: la manifestación de ideas, o sea, opiniones, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Aquí empezamos a ver que la determinación de la Corte es ya una inquisición, está limitando y diciendo, tienes que pegarte a ciertos lineamientos. Lo que viene es que la Corte determina esto en base a una reforma que se hizo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso un amparo en contra de la determinación de esta reforma constitucional y reforma legal, más que nada, para hacer valer los derechos ciudadanos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones manifiesta que el derecho de la audiencia es estar informado verazmente. ¿Qué es verazmente? Que sea cierto lo que se dice. Hasta ahí vamos bien. El problema incide en lo que conlleva a que dice en la reforma que el ciudadano no podrá hacer valer algunas situaciones en contra de opiniones. Esto viene en relación al famoso daño moral que se venía dando, y que ya no, y que el periodista no puede rebasar cierto ámbito porque está transgrediendo el orden del derecho privado. Pero si la nota, tú diste espacio para que esa nota se haga pública, pues tú como comunicador estás en la opción de opinar en relación a la nota, y es lo que dice lo que da a entender la primera sala de la Suprema Corte, que no puedes transgredir ese derecho. Si no, sí lo puedes hacer, pero tienes que informarle a la audiencia en qué momento estás leyendo la nota y en qué momento es tu opinión. Eso rebasa el absurdo, porque pues tú como comunicador
¿En qué momento estás leyendo la nota? Bueno, mi opinión es esto. O sea, imagina que vienes y me entrevistas a mí. Entonces yo te voy a decir, bueno, yo voy a dar opinión nada más. No voy a... Pero tú estás limitado a la nota. Claro. Entonces, esto es una transgresión porque los tratados internacionales pues hablan de progresividad, de derechos humanos, de derecho a la libertad de expresión, de lo que implica ir comunicando al ciudadano correctamente, pero aquí la Corte dice, no, tienes que darle el derecho ciudadano a que sepa cuál es tu opinión y cuál es la nota. Y eso es donde tú quedas como periodista, pues tú puedes opinar en ese sentido, ¿cómo te limitas? Nada más a ser boletinero, a leer boletines de las dependencias o de los particulares que te manden algo, pero no puedes dar una opinión. Claro. Creo que eso ya se intentó en años atrás, Luis Echeverría. De otra forma, pues se creó el proceso cuando invadió el periódico, creo que el Excelsior. Entonces, todo ello nos va llevando a que ahora pues la sala determinó en forma, a mi ver, incorrecta, porque pues, ¿en qué momento un programa de, vamos ahorita es de opinión, no es de noticia? Sí. Entonces, ¿qué problema vamos a tener aquí? ¿Cómo nos van a sancionar? ¿Cómo nos van a determinar? Sí. Es una determinación muy, muy transgresora del derecho a la libertad de expresión. Y esta resolución de la sala ya es definitiva, no hay otra instancia en la que podamos recurrir dentro del país, no tiene otra instancia superior. Mira, sí, esto es una tesis aislada de la primera sala, okay. No es jurisprudencia obligatoria. ¿Por qué? Porque no reunió los votos, por suerte, los votos necesarios para hacer la jurisprudencia. Porque si hubiesen votado los 5 ministros en favor de ella, cuidado, ya queda como jurisprudencia. Entonces ahorita ¿cómo la podemos tomar? Es una tesis, un criterio que van a empezar a utilizar, pero de aquí puede la autoridad a cualquier nivel empezar a hacerla valer que estás transgrediendo el derecho de la ciudadanía o la audiencia y que debiste haber acatado la determinación de la Corte. ¿Y no ordenan algo, por ejemplo, a los medios establecer lineamientos de cómo puedan comportarse ahora sus conductores? ¿O tendremos que hacerlo nosotros? ¿Una autorregulación? Mira, aquí el órgano que apeló fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ellos son los que van a hacer ya la adecuación a la ley para que los artículos que habían sido modificados por el legislador en el 2018 se vuelvan a poner, pero ahora, pues si siguen este criterio, va a ser más amplio y más limitativo para ustedes, los medios de comunicación. Claro. Sí, se antoja un poco impráctico, como decíamos fuera del aire, de que en los programas de noticia anteriores, tradicionales, estábamos recordando a Jacobo Zabludowski, pero hace 20 años, ¿no? Que lo veías en la televisión y se ponía a leer testimonio, leer testimonio, leer testimonio, leer testimonio y se despedía ya. Esa es la noticia, ¿no? Pero era más obedecer a un criterio de organización entre el presentador de la noticia y el que estaba en producción, ¿no? Para que te fueran colocando las notas grabadas de los reporteros, las imágenes que correspondían a lo que estabas diciendo, ¿no? Más que otra cosa era eso, y pues y así funcionaban los medios de comunicación hace mucho tiempo, porque teníamos la idea de que esa era la forma objetiva de informar, pero cuando ya después se fue descubriendo que nada es totalmente objetivo, siempre hay una intromisión de la subjetividad. Por ejemplo, decían que cuando un reportero iba a un evento, tomaba la nota y la presentaba con la audiencia como una nota informativa que debería ser totalmente objetiva, nada más lo que sucedió, pero al llegar a la sala de redacción el reportero seleccionaba qué parte, ¿no?, del evento iba a transmitir. En ese momento ya estaba metiendo las manos, entonces ya entraba la subjetividad. Entonces a partir de entonces en Estados Unidos empezó a utilizarse ese criterio de que los conductores comentaban la información,
opinaban sobre ella, y ya se fue rompiendo ese esquema, y ya en México pues está dando ahorita todo lo que da. Si tú escuchas a López Dóriga, Sí. te presenta una información, la comenta, opina, presenta otra, comenta, opina. Entonces sí ya se hizo una mezcolanza, ¿no? Pues a ver qué solución se le da Mira, a esto, porque yo lo veo muy impráctico. Aquí la situación viene en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones alega que le reformaron el artículo 15, el 216 y el 256, que limitan su capacidad de vigilancia y sanción a los concesionarios al violar los derechos de las audiencias. O sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se vuelve el censor, porque él va a ser el vigilante. No define el mecanismo si un ciudadano hace valer ese derecho, o ellos en automático son los que van a hacer valer esa forma de censurar. Entonces, esa es la forma de que ellos dicen: es que tengo la posibilidad de supervisar y me la quitaste, y quiero que me la regreses porque están violentando el derecho de la audiencia. Eso es una figura que existe, el protector del ciudadano. Lo que aquí se transformó en la Profeco, que es indebidamente la Procuraduría del Consumidor. La figura era el defensor ciudadano, el procurador ciudadano, en relación a muchas figuras que se dan. Y aquí, pues ya el IFT es el que va a estar revisando esto. Es lo que me quitaron ese derecho y creo que me lo debe de regresar. Y la Corte dice: sí, te lo voy a regresar porque tienes que defender a la audiencia. Y, bueno, el ciudadano puede hacer valer su derecho ante la instancia si se siente transgredido él. Claro. Pero pues la Corte se metió en esta situación y va a hacerle un problema a todos los medios, sí. Porque pues todos van a querer sobresalir. ¿Cuál va a ser la objetividad y subjetividad para poder determinar quién invadió o no el derecho a la audiencia, cómo lo violentó, cuando tienes el derecho internacional, tratados, convenios, todo, para decir: oye, esto está en tal tratado, no estoy... o sea, es una regresión total a lo que ya creíamos haber rebasado. Claro. ¿Tú le ves una violación al derecho internacional, los tratados internacionales? ¿El sexto constitucional? Sí, claro, sí, porque está transgrediendo de entrada. Y al 19 de los derechos. De los derechos internacionales, sí, así es. No, y aquí tenemos muchos, en esta determinación, solo que es muy amplia, por eso no son 37 hojas, pero nos hablamos de muchas leyes, muchos tratados, que son afectados directamente por esta determinación. La Corte trató de ser acuciosa, pero pues es una determinación que debió haberse estudiado mejor en el pleno de la Corte para que fuera una opinión más válida, ¿no? Sí. Pero bueno, desgraciadamente ahora hay que ver qué va a hacer, si van este instituto de los medios de comunicación, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. ¿De telecomunicaciones? No, los particulares, la Cámara de la Industria. La Cámara de la Industria. Ellos pues tienen que hacer valer ante la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y pues expresaron su primer protesta el 20 de enero, estamos a 25. Sí, es que esto es reciente. Muchos medios y mucha gente no está enterada de esto, pero esto sí, si alguien se siente, un funcionario público que se siente que algún medio de comunicación sacó algo, pues los que están más satisfechos son ellos, porque claro, van a estar beneficiados. Ellos solo, empieza la censura gradualmente en contra de los medios de comunicación. Pues ojalá se haga valer ese derecho y progrese el rechazo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que ya expresó su rechazo. ¿No hay un antecedente que eso ocurre en otro país? ¿No tienes información? No lo ha habido. Tal vez haya sido en Venezuela, sí. En países más o menos... hace 50 años, cuando había censores de la prensa. Pero no había tanta ampliación. Ahorita pueden haber sido regresiones de medios que estaban siendo ya libres y que ahora se han regresado. Pues en Venezuela se habla pues de que
el Estado quitó concesiones porque hablaba Radio Caracol, todas ellas las fueron censurando y las fueron casi desapareciendo ahí. Y hay otros estados, otros países donde puede darse, no se ha dado, pero ahora pues se supone que estamos en un estado democrático donde vamos en apelación a los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos, y aquí para mí es una regresión. Claro, muy bien. Vamos a estar atentos al seguimiento de esta información porque concierne a todos los que trabajamos en los medios de comunicación, incluso a los invitados. Sí, sí, por la opinión. Claro. Y ya si quieres, para finalizar, pues hablemos de este término que reveló el presidente López Obrador cuando salió del Hospital Central Militar. Recordemos que el viernes a las 10:30 de la mañana ingresó para una revisión de rutina programada, dijo la vocería de la Presidencia de la República. Después, el secretario de Gobernación dijo que efectivamente entró a las 10:30, a las 4:30 de la tarde le hicieron un cateterismo al presidente López Obrador, durmió en el Hospital Central Militar y 24 horas después pues le dieron de alta con la recomendación de los médicos de que podía llevar a cabo ya su vida ordinaria. Sin embargo, ante tantos comentarios de una posible fragilidad de la salud del presidente, él mismo dijo que ya hizo un testamento político. Y ha habido críticas en el sentido de que ese testamento político estaría hablando de sugerencias del presidente de lo que pueda suceder cuando él en un momento dado fallezca. Y como eso ya está previsto en la Constitución, pues ha entrado ya al debate político. ¿Cuál es tu opinión como abogado en este tema? Mira, la historia nos ha enseñado que solamente 2 gobernantes han hecho testamentos políticos. ¿En México? No, a nivel mundial, en solamente 2, Hitler y Franco. A Hitler, pues la guerra le impidió, tuvieron que hacer una nueva constitución y todo, y Franco sí la plasmó y quedó definido. Pero en aquel entonces, hablemos que Adolfo Suárez, muchos españoles se opusieron a que cuando fallece Franco se dé la figura de la sucesión, que él ya tenía planeado en favor de cierto personaje, y desde luego el rey. Y el rey en ese momento, Juan Carlos, pues dijo, no, me voy a echar al país encima. Modificaron la Constitución inmediatamente y ahí fue que entró Adolfo Suárez como presidente de España en aquel entonces. Son los únicos 2 antecedentes que yo tengo conocimiento a nivel mundial de que alguien haya plasmado quién es su sucesor, así ya directamente. La Constitución de México nos prevé en el artículo 84 constitucional la figura de quién será el suplente, y dice que ante la falta del presidente, quien lo deberá en forma interina o sustituta, en un término no mayor de 60 días, es el secretario de Gobernación, conforme a lo establecido en la fracción segunda, tercera y cuarta del artículo 82, ante la falta absoluta. Él va a ocupar la presidencia en forma provisional, pero está sujeto a que no puede cambiar a ningún secretario. Está amarrado y debe entregarle un informe al Congreso 10 días antes de entregar el cargo. Y de allí se dan 2 supuestos. Si la ausencia del presidente, que no es en este momento, fuera por los primeros 2 años, el Congreso tiene que juntarse y lanzar una convocatoria para elegir a un nuevo presidente, elecciones extraordinarias. Y si es ya pasado los 2 años, ya el secretario, el Congreso tiene que hacer una convocatoria y nombrar a un presidente que termine el plazo. Que se le llama sustituto. El sustituto. Así está. ¿Qué es el mecanismo? No puede la comisión permanente nombrarlo, tiene que llamar al pleno para que sea el pleno quien... ¿Y del Congreso General o solo de la Cámara? No, de todos. De todos, incluso senadores. Sí, así es. Para que se construya en colegio electoral. Okay. Y el 82, pues nos da los requisitos de ser presidente, o sea, no pertenecer a un estado eclesiástico, no haber residido fuera del país un año anterior, los requisitos meramente de elegibilidad. Pero sí, o sea, esa situación, cuando habló el presidente de su testamento, yo creo que es una figura meramente política, figura
y dijera Salinas, política ficción, porque el 84 nos define claramente cuál es el mecanismo para ante una ausencia que hacer meramente en este tipo de situaciones. En caso de que fuera una ausencia real de 30 días, pues la comisión permanente puede nombrar a un encargado del despacho mientras se... O sea, todo está previsto. Todo está previsto. Se quitaron muchas figuras porque anteriormente había la figura del vicepresidente, y el vicepresidente en nuestras historias, nuestros siglos, dos siglos atrás, el vicepresidente es el que atacaba y promovía que el presidente saliera, lo mataban para que asumiera la responsabilidad. Y ejemplo, Benito Juárez no fue electo. Presidente Juárez, cuando cambia la constitución, quita la figura del vicepresidente, el presidente de la corte debería haber quedado por 60 días, y Juárez se quedó por 15 años, ¿no? Entonces, pero está definido muy claramente en nuestro artículo 84, creo que ahí sí estamos, algunos hicieron más bulla de lo que... porque está definido en la Constitución. Está definido. Por más de que el presidente deje algo en su testamento, sí, tendría que modificar la Constitución. Y no podrá va a poderlo hacer, porque eso requiere mayoría y ahorita ya no tiene mayoría. Y además no aplica para el presente. Tendría que modificar para el siguiente. Es que muchos, como cuando hizo Sabines su intento de modificar la Constitución para que los presidentes quedaran 4 años, pues les aparecimos en medios y dijimos, nadie puede legislar en su favor. Claro. Tienes que legislar a futuro. Como estadista, ¿no? Algunos son políticos y otros estadistas. El estadista ve a futuro, el político ve al momento. Claro. Y eso es un grave problema de cuando eliges indebidamente a quienes van a ser los representantes. Pero yo creo que no hay ningún problema. No hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. No hay a quién vamos a ver como presidente. Que lo vaya a heredar. No puede heredar. No puede heredar. No. Muy bien, pues qué interesante estos dos temas, mi estimado Gabriel. Estaremos atentos qué evolución tiene el asunto de los medios de comunicación, porque sí, eso sí, supongo que pudiera afectar a nuestro trabajo como comunicadores y a nuestros invitados también, ¿no? Estamos pendientes, muchísimas gracias. Te agradezco a ti, muy amables, y espero les haya parecido interesante. Suponemos que sí, yo te entendí muy bien y lo veo muy interesante. Muchas gracias, Gabriel Soberano Velasco, abogado, y nos ha hablado de estos dos temas muy interesantes para todos ustedes, suponemos. Yo soy Alejandro Moguel, le agradezco el favor de su atención. Muy buenas tardes.